Que nos escuchas en los 101.7 de Radio Comas. Tenemos una invitada de lujo. Ella es la doctora Zarela Solís, presidenta del CISOL. Doctora Zarela Solís, muy buenas tardes. Bienvenida acá a tu amigo CISOL. Muy buenas tardes, Rocío. Un saludo para todos sus radioyentes y estamos muy contentos de estar en el día de hoy acompañándolos en tu amigo CISOL. La doctora Zarela Solís es médico cirujano, especialista en urología. Ha ocupado el alto cargo de ser viceministra de Salud hasta julio del 2011. Ha sido directora del Hospital Arzobispo Loaiza. En mérito a su trabajo, estudió en España y Francia y habla 2 idiomas más, inglés y francés. También integra la Academia Peruana de Cirugía y asumió hace pocos días la presidencia de CISOL. Gracias nuevamente, doctora, por estar con nosotros. Y vamos a hablar ya del tema de CISOL. ¿Cuáles son las metas planteadas para esta gestión, doctora? Bueno, efectivamente hemos asumido el cargo que ocupaba anteriormente el doctor Óscar Ugarte Ubillús, que hizo una magnífica labor. Es una persona además a quien le tenemos un afecto muy grande. Trabajé con él cuando él era ministro. Y reforzar todo lo emprendido por el doctor Óscar Ugarte Ubillús. Vamos a trabajar muy fuerte en el tema de la calidad de atención a nuestros usuarios. Creo que eso fue la fortaleza de CISOL desde un inicio y obviamente con los años de repente hay cosas que se han perdido, pero vamos a recuperar en beneficio de nuestra población. Tenemos el programa CISOL Joven. CISOL Joven, al que la alcaldesa le tiene un afecto muy especial. Hace muy poco hemos celebrado el primer aniversario de CISOL Joven porque queremos apostar a la nueva generación de ciudadanos que obviamente va a ser el grupo etario que va a reemplazarnos en todos los cargos. Son gente que va a asumir puestos importantes. CISOL Joven no solamente se ocupa de lo que es la salud orgánica de la población, sino que si vamos a la definición exacta de la salud, es un estado armónico de lo que es el estado mental, espiritual y obviamente el cuidado de la salud. CISOL Joven tiene la característica de aglutinar a los jóvenes no solamente para chequearlos médicamente, sino que además los compromete en un trabajo que tiene que ver con el arte y con la cultura. Tenemos personas que han representado teatro en el día del aniversario. Y estos jóvenes que se involucran aumentan su autoestima, los implicamos también en los temas de cultura. Son personas que tienen que afrontar un público y obviamente muchas veces el adolescente que recién se está formando tiene algunas carencias. Entonces darle fortalezas, apoyarlos en esta etapa. Nunca antes la salud pública del país se había ocupado de tener un establecimiento que se ocupe exclusivamente de los jóvenes, en donde vamos a darles consejería para evitar el embarazo en adolescentes, por ejemplo, chequear el tema de las drogas. El joven que tiene otras alternativas va a desarrollar otras aptitudes también. Entonces creemos, si bien es cierto, puede no ser muy rentable el hecho porque la persona joven que va de los 12 años a los 29, que es el grupo etario, es el grupo que se está atendiendo. Exactamente. ¿Ya? Generalmente es la persona más saludable, ¿no? Pero si nosotros lo vemos como una inversión para producir después ciudadanos mucho más fortalecidos en todas las áreas de lo que integralmente corresponde a un ser humano, vamos a tener un grupo muy valioso, ¿no? Para el país precisamente. Entonces la invitación va. Y hay que recordar que el 39% de la población del país son precisamente los jóvenes entre estas edades. Son 13 millones de personas en los cuales debemos de pensar. Posiblemente antes esto no ocurría y la invitación va para todos sus radioyentes, aquellos padres de familia que quieran también involucrar a sus hijos en este compartir de arte, de cultura y de cuidado de la salud. Es más, los jóvenes que ya han participado se han convertido en
promotores. Sabemos que para todo el sistema de salud, los promotores de salud han sido una fortaleza importante. Y consideramos que ahora los jóvenes que se involucran en este tema de CISOL Joven van a ser promotores en sus colegios, en las universidades, en fin, en toda la comunidad, y vamos a darle muy fuerte a este tema también. Y ahí se brinda, como dice usted, consejería, psicología, medicina. ¿Qué especialidades? Las especialidades más buscadas, curiosamente, son odontología, porque ahora los jóvenes también con el deseo de estar muy bien, ¿no? Precisan los brackets, por ejemplo, para poder corregir cualquier alteración. Dermatología, para ver los problemas de piel. Entonces, psicología, consejería, porque los jóvenes o las jóvenes que viven cerca o que tienen un centro de salud cerca de su casa, pues no van a ir a ver qué método de planificación, en fin, ¿no? Se sienten muy cortas. Ese es el lugar, CISOL Joven. Doctora Sarela, tenemos una llamada del público. Aló, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita Rocío. Soy el doctor Juliano Acosta. Juliano, qué gusto. Hola. Juliano, qué gusto. Acá estamos con la presidenta de CISOL, la doctora Sarela Solís. ¿Cuál es tu consulta? Ante todo, le envío un cordial saludo a la nueva presidenta de la familia CISOL, la doctora Sarela Solís Vázquez. Sabemos que con ella continuaremos mejorando nuestra calidad de atención. Él es nuestro director de comas, doctora Sarela. Correcto. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Una muy bonita llamada, por cierto, y como usted bien lo dice, vamos a empezar nuestras visitas ya a todos los hospitales de Lima y posteriormente estaremos en provincias también. Así que su hospital por el cual he pasado el día de hoy va a ser prontamente visitado y como usted bien lo dice, queremos coordinar muy de cerca con todos ustedes que tienen la responsabilidad de brindar atención a nuestros usuarios con calidad, pero con muchísima calidez, porque el estado de todo ser humano que tiene una quiebra en su salud es un estado muy especial. Entonces, sabemos y confiamos que está usted dirigiendo de manera adecuada nuestro CISOL de Comas y cómo no, estamos llanos a colaborar con ustedes en ver en qué podemos apoyarlos. Muchísimas gracias por esta llamada. La salud en el país tiene que cambiar. En el marco de esta cobertura universal de la salud se están trabajando temas muy importantes, como es en el tema de la prevención y promoción de la salud. Que las personas entiendan que son directamente responsables o responsables del buen estado de la salud. No esperemos, como digo, a tener alguna dolencia, alguna enfermedad. En el Perú estamos apostando a que en algún momento los chequeos anuales, por lo menos, ya se hagan una norma. No es muy triste todavía asistir a mujeres que van falleciendo por cáncer de cuello uterino. Esto no debería ocurrir. Respecto de mi especialidad, yo soy uróloga, como usted bien lo ha dicho, Rocío, y el cáncer de próstata está creciendo. Esto es lamentable porque ya se sabe que el cáncer de próstata es genéticamente hereditario. Vale decir que si el padre ha tenido cáncer de próstata, lo va a tener el hijo, nieto, bisnieto. ¿A qué edad? No lo sabemos. Pero de que va a tener, lo va a tener, y que el varón, que siempre ha sido renuente a hacerse sus controles, es más fácil que una mujer vaya a su ginecólogo, se haga su papá Nicolau, su mamografía, correcto, pero el varón anualmente desde los 45 años tiene que hacerse un dosaje de antígeno prostático específico, una ecografía de próstata, su chequeo anual. Yo siempre les digo a los pacientes, ¿qué día es su cumpleaños? Me contestan la X fecha y yo le digo, regálese a usted mismo un chequeo de su salud dental, en fin, de toda el área que significa la buena salud del ser humano. Tenemos una llamada. Aló, muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por llamarnos. Adelante con tu consulta. Sí, bueno, en primer lugar felicitar a la doctora por este nuevo proyecto. Bueno, lo que yo quería preguntar es si dentro de los proyectos de la doctora está implementar, o mejor dicho, el CISOL Joven, que es ahorita, bueno, yo pertenezco al distrito de Comas, ¿no? Sería muy importante que podrían implementar también en CISOL Joven de Comas. Eso quería saber.
Sí, tenemos ahora Metro Uni en el RIMAC, CISOL Joven, y próximamente, cómo no, vamos a implementarlo porque creo que el dar a conocer este nuevo programa de CISOL y con el compromiso de las personas nos va a ayudar a acelerar más los procesos de poderlos implementar en otras áreas. Muchas gracias por su llamada. Hay otros temas, hay otros servicios en que va a incidir CISOL en su gestión. Sí, una de las carencias importantes que siempre, o de las críticas que hubieron para CISOL, en realidad fue la atención en infraestructuras no muy adecuadas. Entonces estamos apostando para tener un programa en la que todos los containers van a ser cambiados por verdaderos hospitales, ¿no? Que es lo que realmente la dignidad de la atención al paciente corresponde. En eso estamos trabajando muy fuertemente. Le recuerdo que tengo una semana recién de asumido. Claro, sabemos que el doctor Ugarte ha tenido una participación muy interesante. Como no quisiera dejar pasar tampoco en comentarle que CISOL Joven ha tenido en este cumplimiento de su primer aniversario más de 10.000 atenciones y dentro de los planes también quisiera comentarle que no solamente vamos a mejorar la infraestructura, en ello se ha comprado, por ejemplo, ya no en Lima, pero en el Cusco, un hospital que ha quedado estupendamente lindo y que es valioso resaltar que estemos dándole esa mirada, pero también la historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica va a ser un paso adelante para, en fin, que el paciente con el número de su DNI pueda atenderse en cualquiera de nuestros locales de CISOL o del CIS o de salud. Y hay que recordar que el CIS trabaja con todo lo que es el MINSA. Entonces, el paciente, indiferentemente en donde esté, va a poder tener el médico que lo trata, los antecedentes de sus procesos. Usted ahora está en Lima, pero de repente viaja mañana a Tacna o lo que fuera, y con el número de su DNI se va a acceder directamente a su historia clínica. Esto va a permitir una mayor rapidez en la atención, porque vamos a tener en línea no solamente lo que es la atención del médico, sino la dispensación de sus medicamentos. Y en el tema de los medicamentos, todos nuestros centros de salud van a tener también, ya vamos a tener todas las farmacias operativas con la venta de los medicamentos genéricos de buena calidad. Estamos chequeando muy bien y estamos coordinando también con el Ministerio de Salud. Le recuerdo además que el doctor Ugarte ha ido a tener la jefatura del Instituto de Gestión Hospitalaria, con lo cual vamos a tener que actuar con él muy cercanamente, y sabemos que en él siempre CISOL tendrá un aliado, ¿no? Doctora, usted ha sido directora del Hospital Arzobispo Loaiza y ahí creó usted un consultorio de la inclusión. ¿Nos puede narrar esa experiencia y de repente sí se puede también incluir en los planes de acá de CISOL? Claro que sí. Yo he tenido... La vida me dio la oportunidad de tener la dirección del hospital en 2 oportunidades. Fui directora ejecutiva en algún momento de mi vida y luego desde el año 2009 fui directora general. La problemática que veíamos en el hospital es que muchísimas personas venían de fuera de Lima, quechohablantes, y lamentablemente la calidez de la atención a veces rebasa las posibilidades y estas personas eran atendidas de manera muy fría y no en su idioma. Así que tuvimos la iniciativa, después de conversar con una de estas personas, que fue casual porque yo acostumbraba a dar muchas vueltas por el hospital, a ver cómo estaban las cosas. Avanzamos muchísimo, creamos la rampa de acceso para discapacitados que no tenía el hospital, un hospital más emblemático de Lima, por así decirlo. Probablemente el último acto público que tuvo Javier Díaz Canseco fue que nos acompañó en la inauguración de estas rampas de acceso para discapacitados. Pero también pensando en qué otra cosa podemos hacer, creamos el consultorio de la inclusión. ¿Qué significaba? Todo paciente que llegaba de fuera de Lima, comprobado por RENIEC, porque hoy en día uno presenta su documento de identidad e inmediatamente accedemos a saber dónde reside esa persona, porque uno puede haber nacido fuera pero ya residir muchos años en Lima. Estas personas no aplicaban a este consultorio. Si la persona residía fuera, ya directamente la asistenta social se hacía cargo de esa persona y en el día
se le hacían sus análisis, si era factible la radiografía, la consulta, todo, ¿no? Tenía una atención privilegiada y además teníamos un médico quechohablante y 2 personas, una técnica y una enfermera, que eran también quechohablantes. Entonces la persona se sentía incluida dentro de este sistema que a veces es muy frío y obviamente estábamos acercándonos más a la población y eso evidentemente es inclusión. Tenemos una llamada, doctora. Aló, muy buenas tardes. Aló, buenas tardes, Rocío. Saludar a la doctora Sarela por esta nueva gestión que viene emprendiendo en CISOL. Yo lo que quería preguntarle, justamente a propósito de todo lo que me estaba hablando, yo soy un asegurado de salud, pero no he tenido la oportunidad de probar el sistema de CISOL. Tengo entendido que cuentan con establecimientos que atienden en salud. ¿Cómo yo como asegurado puedo atenderme en CISOL? Gracias por tu consulta. Sí, en principio tenemos algunos establecimientos que de momento estamos atendiendo con eSalud. El día lunes vamos a firmar una adenda al convenio, ya lo hemos coordinado con la doctora Bafigo, pero lo que es importante conocer si usted pertenece a la red Almenara o a la red Rebagliati. En cualquiera de ellos hay hospitales, por ejemplo el de Camaná está atendiendo, San Juan del Lurigancho también, y algunos establecimientos, centros médicos, ¿no? En Chorrillos también, Chorrillos, Camaná y San Juan del Lurigancho y Villa El Salvador son las 4 áreas en donde prestamos atención, simplemente presentando su DNI. Nosotros en línea tenemos la verificación, además usted va a llevar obviamente su carnet del Seguro Social y será muy grato poderlo atender con la prontitud, con la eficiencia y con la calidez que todos nuestros pacientes se merecen. Nosotros saludamos esta decisión de los directivos de eSalud en la persona de la doctora Bafigo, porque eso es pensar en sus asegurados, porque no tiene ninguna lógica el ir con un cuadro de emergencia para que le den una cita en 15, 20, 25 días o una intervención quirúrgica más alejada. No tiene ningún sentido. Entonces, es por esta razón que de inicio hemos firmado este convenio con estos, y son nuestros 4 establecimientos que están puestos a disposición del público. Y a propósito de emergencias, quería anunciar que próximamente vamos a tener el servicio de emergencias las 24 horas del día en San Juan del Lurigancho. Este era un faltante en todo lo que CISOL ofrece al público usuario, porque nuestra atención iba de 8 de la mañana a 8 de la noche. Sin embargo, creemos que es una necesidad. Ya tenemos en la época de verano para Punta Hermosa, se está atendiendo los sábados y domingos las 24 horas del día, pero la ciudad merituaba tener una atención de emergencias. Vamos a tener esta primera experiencia. Como ustedes ven, hay cosas que estamos apoyando, fortaleciendo, hay cosas novedosas, pero también tenemos que cuidar mucho la seguridad del paciente. Entonces tenemos que cada paso que demos debe ser un paso muy seguro, fortalecer el programa para luego implantarlo en los otros hospitales de CISOL con la colaboración de nuestros directores que son siempre muy propositivos. El día de ayer estuvimos celebrando los 9 años de CISOL Camaná. Entonces sabemos que CISOL Comas cumplió 10 años en octubre del año pasado. Claro, la calidad del servicio, la calidad de atención, ¿no?, que se da en CISOL tiene una aceptación en la población de más del 50%. Ha sido una de sus fortalezas, de hecho. Yo creo que esta brecha, yo creo que es el momento en el país de dejar de estar fragmentados. En ese sentido, la fragmentación no conduce a nada bueno. Tenemos que actuar de manera articulada, se lo digo yo que he sido directora de un hospital. Y viceministra también de Educación. Conoce de salud. Y conoce de fondo el tema, ¿no?, la problemática. Exacto. Esta mirada hacia el futuro, hacia la cobertura universal de salud, hará que cada vez haya menos gasto de bolsillo de la población. La salud realmente es un derecho de todos ciudadanos, salud y educación, y en ello debemos estar inmersos todos los funcionarios públicos. Y esta mirada que hemos dado en CISOL con el acompañamiento de nuestros asociados, porque los asociados ven en esta
en esta alianza que tenemos con el Salud y con el CIS, una oportunidad de un mejor servicio a toda la población y cerrar brechas, porque hay brecha de especialistas en el país, eso es innegable, que no se va a corregir de la noche a la mañana. Por esta razón se van a abrir turnos en la tarde también en el MINSA, pero nosotros debemos de actuar de manera articulada. Eso no es competencia, en todo caso competimos sanamente para poder brindar mejor salud para todos nuestros usuarios. Doctora, usted es uróloga de profesión, médico cirujano, y tiene bastantes títulos. Ha recibido usted el título, bueno, ha estudiado usted en España y Francia, ¿no? Integra la Academia Peruana de Cirugía y también ha hecho operaciones, ha hecho trasplantes, ¿no? Así es, mi estadía básicamente en España tuvo que ver con los trasplantes de riñón, porque en el Perú esto es una carencia enorme. También en ello tenemos que trabajar, que las personas donen sus órganos. No es fácil, no es aceptado, pero donando órganos están donando vida a otro ser humano. En Europa esto está muchísimo más avanzado. Aquí en el Perú conversaba yo con el doctor José Chaman, porque el Hospital Loaiza próximamente está acreditado para hacer trasplantes de riñón, y él me comentaba que el 8% de las necesidades, solamente se cubre el 8% en la seguridad social, los trasplantes de órganos. Y nadie mejor que los familiares de aquellos seres humanos que padecen esta enfermedad para poder entender. De hecho, el hecho de yo haber elegido esta especialidad tiene mucho que ver con la pérdida de un amigo muy querido de la infancia por una insuficiencia renal. Es ahí que decido, y además se lo prometí prácticamente en su lecho de muerte, que yo iba a trasplantar riñones. Y con esa finalidad seguí la urología aquí en el Perú, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y luego gané una beca y me fui a España a hacer trasplantes de riñón. Y bueno, regresé al Perú teniendo la oportunidad de quedarme a trabajar allá, básicamente por cariño a esta patria querida y porque creo que debemos de trabajar muy fuerte, sobre todo en este grupo tan importante de pacientes. Creo que eso tiene que revertirse, pero no es la única enfermedad. Quisiera comentarle también que un alto grupo de pacientes llegan a la insuficiencia renal crónica terminal por infecciones urinarias a repetición, pero también por diabetes, por hipertensión arterial, enfermedades que pueden y deben controlarse, pero que la verdad a veces la gente o las familias no se involucran, porque el diabético o el hipertenso requiere mucho apoyo familiar. ¿Por qué uno se afecta de los riñones? ¿Cuáles son las causas más comunes, ¿no?, que se dan en estas afecciones? Sí, bueno, lo dicho, infecciones urinarias que afecten el riñón, se llaman pielonefritis cuando afectan el riñón, porque las más conocidas son la cistitis, que es cuando afectan la vejiga. El aparato urinario está compuesto por el riñón, los uréteres, la vejiga y el conducto que saca la orina hacia afuera, que se llama uretra. También la diabetes es una enfermedad sistémica, vale decir que no solamente va a afectar el tener el azúcar alta y descontrolada, afecta la vista, afecta todos los vasos pequeños, y el riñón tiene pequeños vasos, y cuando el azúcar no se mantiene en niveles bajos, va a pasar al torrente sanguíneo en una mayor cantidad, y estos pequeños vasos van a ser alterados. De hecho, sabemos que hay muchas personas que sufren amputación de dedos o de pies o de miembros inferiores, es porque estos vasos terminales son muy muy pequeños. La hipertensión arterial es otra de las causas que lleva a la afección del riñón. Pero vayamos al tema más sencillo, infecciones urinarias. Muchas bacterias, y las personas que me escuchan, sobre todo las damas, si han ido al médico, les han detectado infección urinaria, el germen más frecuente que causa infección urinaria es la Escherichia coli. ¿Y dónde vive la Escherichia coli? Vive precisamente en el aparato digestivo. Entonces, las personas que son estreñidas, que no guardan una higiene adecuada después de hacer su deposición, después de haber eliminado las heces, debe hacerse un lavado, no solamente la limpieza con papel higiénico, sino lavado con agua y jabón. Porque si queda un rastro de heces en la parte del ano que tiene pliegues,
sobre todo por eso aumentan las infecciones en el verano, porque uno transpira no solamente en la cara, transpira en el cuerpo y transpira en el área perineal muy cercano al ano, y entonces estas heces contienen miles de Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que tiene, vamos a decir, unos flagelos que son como patitas que se adhieren a la piel, migran e ingresan al aparato urinario, y a pesar de que ingresan, pueden llegar hacia el riñón y causar las infecciones urinarias altas o que comprometen al riñón. Van deteriorando las células renales que no son recuperables. Y esas van a terminar en pielonefritis crónica, en insuficiencia renal, en diálisis y candidatos a trasplante de riñón. Pero a veces vas a la consulta y te dan la receta, te diagnostican infección urinaria, pero el médico no te dice por qué se ha producido. Y esto se vuelve recurrente, ¿no? Efectivamente hay una falta de información que el paciente, en su derecho como paciente, debe solicitárselo al médico. Doctor, ¿por qué llegué a esta situación? Para que el médico le pueda explicar y cómo lo evito, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿Por qué me ocurrió? Es como los cálculos urinarios también. Hay gente que son formadores de cálculos y no se hace un estudio adecuado, qué es lo que le llevó a formar una piedrita y cómo lo puede evitar la próxima vez, porque lo lamentable es que haya personas que forman un cálculo, pasa un tiempo y otra vez el diagnóstico de otro cálculo, y no se pudo haber prevenido primero diagnosticando adecuadamente bien qué pasó, para ver si algo de la dieta le está ocasionando esta tendencia a formar cálculos, si no está ingiriendo la suficiente cantidad de líquidos o si tiene alguna enfermedad que puede ocasionar esta formación de piedras. ¿Sale cálculos en el riñón, una consulta, si uno consume mucha sal? No tiene que ver. Básicamente debemos de entender que todo aquello que comemos o tomamos, por ejemplo, yo tomo un café con leche, pero voy a tener ahí oxalatos, como tomates, de repente en el almuerzo también hay oxalatos, o me como de pronto una carne roja, tiene uratos. Cada alimento que ingerimos tiene algunas sales y cristales, y si no diluimos bien con el agua, obviamente vamos a tener orinas muy concentradas. De repente hay gente que va a tomar su parrillita, ¿no? Y toman, en lugar de está bien, de repente lo acompañan con un vino, por ahí toman algún licor, pero llegando a casa deben de tomar abundante líquido para poder diluir esa carga de productos que han ingresado a su organismo y que generalmente son sales y cristales. Doctora, ya llegamos al final del programa y sus consejos finales para la población de Lima Norte. Bueno, en principio agradecerle a usted, Rocío, felicitarla por esta conducción, y obviamente vamos a continuar con este programa todo el año porque creemos que es muy importante. Y para toda la población, recuerden ustedes que tienen una alta responsabilidad para cuidar su salud. Decirle no al tabaco, no al licor, optar por una comida saludable. Recuerden que Sisol está siempre acompañándolos, y en ese programa que tenemos de marcar una diferencia, en tratar con dignidad a nuestros pacientes, Sisol Comas va a transferirse prontamente, esperemos muy pronto, a lo que es el Parque Sinchirroca. Vamos a dejar los containers porque queremos que nuestros usuarios sean atendidos en espacios adecuados, y para ello vamos a construir un hospital como merece todo el pueblo de Comas, como merecen nuestros usuarios ser tratados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sarela, por habernos acompañado hoy acá en Tu Amigo Sisal. Escuchan esa canción, es porque vamos a entrar a un segundo tema, el tema de las pataletas de los niños en el periodo escolar, sobre todo los niños de 3 a 5 años. Estamos nosotros con la psicóloga, licenciada Marta García Calderón, quien va a hablarnos sobre ese tema. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes con todos, al nombre de mi hospital, el Hospital San Martín de Porras. Muchas gracias por la invitación. De que algunos niños, cuando sus papás los llevan a la escuela, se ponen a llorar, hacen pataleta, no quieren entrar, y se vuelve todo un drama. Un drama. ¿Qué está pasando en este niño y en estos padres? ¿Qué está pasando? ¿Qué cree usted que está pasando?
Se han hecho varios estudios con respecto a este tipo de conductas que los niños pueden emitir justamente en el mismo momento de ingresar a un nuevo espacio, ¿no? En el ambiente escolar. Usted sabe que el ambiente escolar es muy diferente al ambiente familiar. El ambiente familiar para el niño es un ambiente ya en donde ya tiene unas ciertas características, ¿no? Papá, mamá y de repente si hay hermanos, abuelitos, entonces el espacio de él va a ser conocido por mucho tiempo. Al ingresar a un nuevo ambiente escolar, en este caso escolar, el niño se enfrenta a emociones muy diversas, empezando desde la mañana, ¿no? Que la mamá lo prepara, que la mochila, que la ropa, y de repente desde antes, ¿no? Porque te voy a comprar tu zapatito, que vas a ir mañana al colegio, que ya pronto vas a tener. Entonces crea un ambiente de inseguridad y crea muchas veces temores, angustias y miedo. Entonces desde ya el niño ingresa al colegio pensando qué va a pasar. O sea, a su corta edad ya está ya imaginando probablemente cómo va a ser ese ambiente. Un ambiente desconocido, donde va a haber personas que no va a ser mamá. Y el estudio también se ha hecho que guarda mucha relación en los hijos únicos. Muchas veces los hijos únicos son los que lloran más. O sea, en el estudio que se ha hecho a nivel nacional, es que los niños que son hijos únicos, al enfrentarse a ese temor, al colegio, a la profesora, a los amiguitos, rompe ese vínculo que hay con la mamá. Porque como son hijos únicos, la mamá ha sido el único ser que ha estado con él. Acá hay una sobreprotección. Muchas veces la mamá es con la única persona con la cual conecta ese vínculo. Y eso se debe porque de repente mamá, como dice usted, es muy sobreprotectora y no lo deja de repente interactuar con otros niños de su edad, o de repente salir a pasear con él, o de repente que las intervenciones de repente en ambientes sociales. Y eso también conlleva a tener los niños un ambiente inseguro e inestable muchas veces, ¿no? Doctora, ¿y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aconsejar a los padres para que esto no se produzca? Lo ideal es que la mamá, o los padres en este caso, tomen conciencia que ellos son los primeros modelos de conducta a seguir. ¿Y qué es lo que deben de hacer? Ellos también mantener la calma. Porque a veces la mamá es la que, llevándolo al colegio, y ya esa inseguridad, ¿cómo va a ser tu profesora? La voy a hablar a la profesora, que te trate bien, que te cuide. Entonces llega al colegio y ya la profesora es de repente bombardeada justamente por estas madres, ¿no? Profesora, cuídelo a mi hijito, profesora. Entonces el niño ve que ya la angustia de la madre, ¿no? Claro. Entonces esa transmisión es en la cual los niños ven, ¿no? Mi mamá se va a ir, ¿qué va a pasar? Ya se está yendo, y ahí es donde viene el llanto. Y eso se ve, como usted dice, ¿no? En los primeros años escolares. ¿Qué pasaría si la mamá, su angustia, la lleva a sacarlo al niño del colegio? ¿Qué pasaría que en ese momento ya no lo llevo al colegio, me lo llevo a casa? Usualmente eso puede ocurrir, ¿no? Usualmente puede ocurrir, salvo que los profesores, tutores de repente no cuenten con un profesional psicólogo, porque a veces las profesoras, por evitar que los demás lloren, porque los niños cuando ven a alguien llorar, se contagian y lloran en grupo, ¿no? Y se acompañan en el llanto, en el dolor, ¿no? Entonces, lo ideal sería de repente que la profesora, si tiene de repente muchos niños, que lo ideal no es que tenga muchos niños, porque cuando se trabaja con niños pequeños siempre tiene que ser reducido. ¿Cuántos niños por lo menos? Lo ideal sería unos de 10 o 15, no más, ¿no? Porque por más que sea muy capacitada, por más que tenga de repente tantos, de repente especialidades, el tener muchos niños va a conllevar a que no los cuide a todos, que no los atienda a todos. Por eso lo ideal es menos cantidad de niños. Pero también sería lo adecuado que de repente el profesional de la psicología pueda preparar a esa madre, y si sucede en ese momento, pues de repente conversar con ella. Lo ideal es que el niño no se vaya, porque si el niño logra, porque el niño muchas veces es manipulador, logra el que irse con la mamá, los padres, el colegio perdió. Uno, porque el niño ha logrado irse de ese ambiente en el cual ya no va a estar con mamá, no va a estar con papá, no va a estar con la abuelita, no va a estar con su televisor. Y al día siguiente va a ocurrir lo mismo. Probablemente va a ocurrir lo mismo, ¿no? ¿Qué le aconsejamos, doctora, a los padres que nos están escuchando respecto a este tema? Sus consejos finales ya para cerrar la entrevista. Lo ideal es mantener la calma, ¿no?
creo que cada padre conoce a su hijo, sabe muy bien cómo es en casa, ¿no? Si yo soy una mamá de repente joven y desconozco, voy a un profesional para informarme. Si de repente no tengo los medios o el tiempo adecuado, me informo por internet de repente, o de repente con algún familiar, pero me tengo que informar para poder enfrentarme a estos nuevos ambientes que el niño va a tener durante tanto tiempo. No es lo adecuado jalonearlo, gritarlo, amenazarlo, porque creamos más temor. Y molestarse con el niño también. Y peor molestarse se molestan con el niño. No conoce de lo que está ocurriendo, solamente es que se está cambiando un ambiente a otro, nada más, ¿no? Le agradecemos mucho, gracias, doctora, por estar con nosotros, por habernos acompañado. Sí. Y ya llegamos al final del programa. Nos reencontramos el próximo sábado aquí, en Tu Amigo Sisol.